Mi nombre es Isabel Riquelme Tapia, y a mis 90 años ya he visto muchas cosas en la vida. Nací y crecí en Valparaíso, una ciudad costera en Chile, de esas en las que todos se conocen por nombre y apellido. Fue allí donde comenzó mi historia, en una época en la que las mujeres respetables no salían solas, en la que la familia era sagrada y en la que la palabra del sacerdote valía más que cualquier ley. Lo que contaré hoy es algo que guardé en lo más profundo de mi corazón durante mucho tiempo. Si el arrepentimiento matara, no estaría aquí para contar esta historia. Lo que me persiguió todos estos años fue un sentimiento que ardía dentro de mí como una brasa, un amor que no debía haber existido, pero que existió. Hola, mi amor, antes de comenzar a contarte mi historia, déjame pedirte una cosita desde lo más profundo de mi corazón. Sígueme aquí. Esta historia que vas a escuchar no está en los libros, ni en los periódicos, está guardada aquí, en el pecho de esta abuela que ya vivió un poquito de todo. Hay dolor, hay lucha, hay amor, hay giros inesperados, y hay verdad. Si te gusta escuchar esas historias que uno se lleva para la vida, que enseñan, que emocionan, entonces acompáñame. Sigue esta página, siéntate aquí a mi ladito y déjame contarte todo, al estilo que solo una abuela sabe contar. Hazme caso, no te vas a arrepentir. Era 1968. Acababa de cumplir 19 años y trabajaba en la tienda de telas de Don Gregorio en la calle 15 de noviembre. Era un buen trabajo para una joven de mi edad. Mi padre, don Esteban, y don Joaquín, tenían una pequeña tienda de comestibles en la parte baja de la ciudad. No éramos ricos, pero nunca nos faltó comida. Mi madre, doña Teresa, cuidaba de la casa y de nosotros, 5 hijos en total. Yo era la más pequeña, la única que aún vivía con ellos. Mis hermanas ya se habían casado y mis hermanos trabajaban en Santiago. Nuestra casa estaba en lo alto de Valparaíso, en la parte más elevada de la ciudad. Era una casa sencilla de mampostería, con un pequeño jardín donde mamá cultivaba col rizada y cebollitas, y criaba algunas gallinas. Desde el cuarto que compartía con mi hermana menor, antes de que se casara, podía ver toda la ciudad debajo de nosotros, con las luces encendiéndose al caer la noche, como pequeñas estrellas terrenales. La rutina era siempre la misma. Me despertaba temprano, ayudaba a mamá con el desayuno, iba a la tienda de telas, regresaba para el almuerzo, volvía a la tienda y por la noche iba a la iglesia o me quedaba en casa cosiendo, conversando con mis padres. Los domingos la misa era sagrada. Nadie en nuestra familia faltaba, ni siquiera cuando llovía a cántaros o cuando alguien tenía un leve resfriado. Mi papá siempre decía que Dios veía las ausencias, y que era mejor no arriesgarse. Era en los domingos cuando me ponía mi mejor ropa. No teníamos dinero para lujos, pero siempre me aseguraba de que mi vestido de algodón con flores estuviera impecable. Cepillaba mis cabellos 100 veces como aprendí de una revista, y me ponía un poco de lápiz labial que había comprado a escondidas en la tienda de don Mateo. Ese año llegó a nuestra parroquia un nuevo sacerdote. El anterior, el padre Clemente, tenía más de 70 años y ya no podía encargarse de todo. El nuevo era sobrino del obispo de Valparaíso, o eso decían. Se llamaba padre Álvaro Fuentes del Campo. Era joven, debía tener unos 30 y tantos años. Desde el principio noté que no era como los otros sacerdotes que conocía. No tenía esa cara seria, ese aire de quien lleva el peso del mundo sobre sus hombros. El padre Álvaro sonreía, hablaba con todos, desde los niños hasta los ancianos. Y su voz, esa voz. Cuando leía el Evangelio durante la misa, hacía que incluso los más incrédulos prestaran atención. La llegada del padre Álvaro revolucionó la ciudad. Las beatas no paraban de comentar, algunas aprobando su forma moderna de celebrar la misa, otras, poniendo el grito en el cielo por los cambios que proponía. Los jóvenes, sin embargo, lo adoraban. Creó un grupo juvenil, organizaba retiros y tocaba la guitarra en las misas. Era como una brisa fresca que entraba en nuestra iglesia antigua y polvorienta. Recuerdo como si fuera hoy la primera vez que nuestros ojos se cruzaron. Era una mañana de domingo. La iglesia de San Pedro estaba llena, como siempre. El olor a vela e incienso llenaba el aire, y las beatas de siempre ocupaban los primeros bancos con sus rosarios en las manos arrugadas. Llegué tarde, y mi papá me miró con esa mirada que solo los padres saben hacer. Mi mamá me tocó el brazo, como diciéndome que me comportara. Me senté en el banco y levanté la vista hacia el altar, justo en el momento en que el padre Álvaro se giró hacia la congregación y pronunció el saludo litúrgico. En ese momento, sus ojos se encontraron con los míos. Fue como si el tiempo se detuviera por un segundo,
como si de repente solo existiéramos nosotros dos en esa iglesia llena. Sentí un calor subir por mi rostro y bajé la cabeza rápidamente, como si buscara algo en mi bolso. Durante toda la misa evité mirarlo directamente, pero sentía su mirada sobre mí de vez en cuando. Era una sensación extraña, nueva, que nunca antes había experimentado. Después, cuando fui a recibir la comunión, él colocó la hostia en mi lengua y nuestros ojos se encontraron de nuevo. Vi algo diferente en su mirada, un brillo, una duda, una vacilación. No sé explicarlo bien. Solo sé que volví a mi lugar con el corazón latiendo más rápido de lo que debía. Mi madre notó mi rostro rojo y me preguntó si estaba bien. Mentí diciéndole que era por el calor, pero no era eso. Era algo que estaba naciendo dentro de mí, algo que debería haber frenado en ese mismo domingo, pero que cambiaría mi vida para siempre. Empecé a ir más a la iglesia. Participaba en todos los trabajos de las festividades en la Plaza de los Mártires, en la catequesis, en todo lo que me diera la oportunidad de estar cerca de él. El padre Álvaro siempre me trataba bien, con mucha educación, pero mantenía su distancia. Eso solo me daba más ganas de acercarme. Las otras chicas también suspiraban por él. Era inevitable, un hombre joven, guapo, articulado, que hablaba sobre el amor y la compasión con tanta convicción. Pero yo notaba como su mirada se detenía un poco más en mí durante las misas, como sonreía de una manera especial cuando llegaba a las reuniones del grupo juvenil. En la tienda donde trabajaba, las clientas comentaban sobre el nuevo sacerdote. Decían que era una lástima que un hombre como él hubiera entrado a la iglesia, que podría haberse casado y tenido hijos hermosos. Yo escuchaba todo en silencio, sintiendo unos celos tontos, como si él me perteneciera de alguna manera. En ese tiempo tuve algunos pretendientes, chicos de la ciudad que me invitaban a tomar un helado después de la misa, que venían a mi casa a hablar con mi papá. Yo los rechazaba educadamente, inventando excusas. Decía a mi mamá que no quería novio, que quería dedicarme al trabajo, ayudar en casa. La verdad era que ninguno de ellos me interesaba. No después de conocer al padre Álvaro. Un día, estábamos organizando la fiesta de San Juan en el salón parroquial detrás de la iglesia. El suelo de baldosas hidráulicas estaba cubierto con paja de maíz y banderines de colores. Me ofrecí para ayudar con la decoración y terminé quedándome sola con él en el salón. Estaba subiendo a un banquito de madera para colgar los banderines, cuando el padre Álvaro me advirtió que el banquito no era seguro y que podría caer. De forma provocadora, le pregunté si me sostendría si me caía. Vi algo diferente en su mirada por un momento, antes de que él apartara la vista y me reprendiera por jugar con algo serio. Pero yo no estaba jugando. Después de ese día, empecé a notar cambios en su comportamiento. Evitaba estar a solas conmigo. Cuando me veía llegar, encontraba alguna excusa para estar con otras personas. Pero yo no era una niña fácil de rendirse. Había algo en su mirada, en la forma en que me miraba cuando pensaba que no lo estaba viendo, que me decía que no todo era producto de mi imaginación. Las fiestas de San Juan pasaron y llegó julio a Valparaíso, el mes de las celebraciones. La feria atraía a gente de todas partes. El parque estaba lleno de puestos, música y gente de todos los rincones. Mi papá me dejó ir con mis amigas Lucía y Sofía. Las tres éramos conocidas como las chicas del Cerro Alegre, la parte alta de la ciudad donde vivíamos. Fue allí donde vi al padre Álvaro caminando solo, mirando los puestos de artesanías. Él estaba sin la sotana, vestido como cualquier hombre común, con pantalón y camisa. Les dije a mis amigas que iría a comprar algo y que nos encontraríamos después en el puesto de sopaipillas de doña Josefa. Lo seguí de lejos, observando cómo parecía diferente fuera de la iglesia, más relajado, más humano. Cuando entró en una calle tranquila, cerca del reloj de flores, tomé valor y lo llamé por su nombre. Se volteó sorprendido, casi asustado, y me preguntó qué hacía allí sola. Le dije que nunca lo había visto sin la sotana. Su respuesta fue que, a veces, necesitaba sentirse como cualquier otra persona. Le respondí que él nunca había sido como cualquier otra persona para mí. Quedamos en silencio. En esa calle tranquila, con el bullicio de la feria a lo lejos, sentí que algo estaba a punto de cambiar. Me sugirió que volviera con mis amigas, diciendo que no era bueno que me vieran con él en esas circunstancias. Le pregunté si temía a mí, o a lo que sentía. Mi pregunta lo sorprendió, como un golpe. Bajó la mirada y me dijo que no entendía lo que estaba diciendo. Pero sí lo entendía. Entendía que él también sentía algo, algo que podía ver en su mirada. Cuando trató de alejarse, avancé. Le recordé que había hecho votos sagrados,
pero le pregunté si Dios no había hecho nuestros corazones para amar. Trató de explicarme sobre los diferentes tipos de amor, sobre su vocación, sobre sus deberes hacia Dios y la Iglesia. Pero sus palabras sonaban vacías, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo, no a mí. En un acto de valentía que todavía no sé de dónde saqué, me acerqué y toqué su rostro. Su piel estaba caliente, con la barba incipiente áspera bajo mis dedos. Él no se apartó. Sus ojos estaban fijos en los míos, oscuros y profundos, llenos de conflicto. Lo llamé Álvaro, sin el padre, por primera vez. Le dije que sabía que él también sentía algo por mí. Y esa noche cálida de julio, bajo las luces de la feria que apenas llegaban hasta nosotros, hicimos lo que no debíamos haber hecho. Nos besamos. Nos abrazamos. Cometimos un pecado que cambiaría todo. Sus manos apretaron mi cintura, atrayéndome hacia él. Mis manos se enredaron en su cabello. El mundo desapareció a nuestro alrededor. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Vi lágrimas en sus ojos. Me pidió perdón a Dios y a mí. Pero no había arrepentimiento real en su voz. Su voz era solo miedo. Miedo de lo que habíamos empezado. Miedo de lo que podía seguir. Le pedí que no se disculpara por algo tan hermoso, afirmando que aquello no podía ser pecado. Cerró los ojos como si intentara ordenar sus pensamientos, y cuando los abrió de nuevo, había una determinación distinta en ellos. Dijo que necesitábamos hablar, pero no allí. No en ese momento. Era demasiado peligroso. Acordamos encontrarnos en la antigua capilla de San Sebastián, en las afueras de la ciudad, una iglesia pequeña y casi abandonada que pocos frecuentaban. Comentó que podría ir con la excusa de verificar el estado del edificio para futuras reformas. Marcamos el encuentro para el día siguiente. Nos despedimos con un último beso, rápido y furtivo. Él volvió a mezclarse con la multitud de la feria, regresando a ser el padre Álvaro para el resto del mundo. Lo observé alejarse, todavía con el sabor de sus labios en los míos. Todo mi cuerpo vibraba, como si acabara de despertar de un largo sueño. Esa noche, acostada en mi cama, no pude dormir. El beso se repetía una y otra vez en mi mente, como una película. Sus manos en mi cintura, el calor de su cuerpo, el sabor de su boca. Sabía que habíamos cruzado una línea peligrosa. Sabía que el camino por delante sería difícil. Pero en ese momento, todo lo que importaba era que él también sentía lo mismo, que no era solo mi imaginación. Que había algo real entre nosotros, algo lo suficientemente fuerte como para hacerle cuestionar sus votos. Al día siguiente, inventé una excusa en casa. Dije que iba a ayudar a Lucía a organizar los libros de la pequeña biblioteca parroquial. Mi madre no hizo muchas preguntas, pero sentí su mirada desconfiada siguiéndome hasta la puerta. Tomé un atajo por detrás del Hospital Van Buren y seguí el camino de tierra que llevaba a la capilla de San Sebastián. Llegué antes que él. La capilla estaba como la recordaba, pequeña, simple, con su campanario donde ahora anidaban los pájaros. La puerta de madera estaba cerrada, pero las ventanas laterales, sin vitrales, dejaban entrar la luz creando patrones sobre el piso de piedra, cubierto por hojas secas traídas por el viento. Me senté en un banco de piedra, al lado de la entrada, esperando. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que podía salirse por la boca. Estaba nerviosa, ansiosa, con miedo, y al mismo tiempo, absolutamente segura de lo que quería. Escuché pasos y me levanté. Álvaro venía por la vereda, vestido con su sotana negra, lo cual me sorprendió. Pensé que vendría de civil, como en la feria. Cuando se acercó, su rostro estaba serio, preocupado. No era la expresión de un hombre yendo al encuentro de la mujer que había besado el día anterior. Era la de alguien que cargaba un peso enorme. Me contó que había pasado la noche entera rezando, pidiendo a Dios una señal, una guía. Y aunque dijo que lo que había pasado entre nosotros fue un error, un momento de debilidad, su cuerpo temblaba al mirarme. Me rompió el alma escuchar sus palabras. Él hablaba de votos de castidad, de promesas hechas ante Dios. Pero yo no podía ignorar lo que habíamos sentido. Y aunque intentó convencerme de que debíamos detenernos, de que no podía continuar, fue incapaz de mirarme a los ojos y decirme que no sentía nada. Cuando finalmente me miró, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Dijo que lo que sentía no importaba, solo lo que era correcto. Y eso me hizo preguntarme quién decidía lo correcto, ¿la Iglesia, Dios, o su propio corazón? Intentó alejarme con razones prácticas, que yo era joven, bonita, que merecía un hombre libre, una vida simple. Pero yo no quería a otro. Lo quería a él.
Y en ese instante la tensión se rompió. Me tomó entre sus brazos y me besó de nuevo. Un beso desesperado, intenso, lleno de pasión reprimida y miedo. Sus manos envolvieron mi rostro con ternura, mientras mis dedos se aferraban a su sotana, atrayéndolo aún más hacia mí. Nos separamos, respirando con dificultad. Y entonces confesó que no podía mantenerse alejado, que lo había intentado, pero que yo había despertado algo en él. Algo dormido, desconocido. Le rogué que no luchara contra eso, que buscáramos una solución. Él sostuvo mis manos y me preguntó qué solución podría haber. No podía dejar el sacerdocio de un día para otro. Y aunque pudiera, el escándalo destruiría nuestras vidas. Sugerí que nos fuéramos lejos, a otra ciudad, a La Serena, a Osorno, donde nadie nos conociera. Me preguntó si estaba dispuesta a abandonar a mi familia, a mis padres, a mis hermanos. Aquella pregunta me hirió. Imaginé el rostro triste de mi madre, el juicio silencioso de mi padre, pero también sentía que algo más fuerte me arrastraba hacia él. Dijo que necesitábamos tiempo para pensar, para saber si lo que sentíamos era amor verdadero o solo una tentación. Acepté, aunque cada fibra de mi cuerpo ansiaba respuestas inmediatas. Propuso que nos viéramos discretamente, no en la capilla demasiado evidente. Entonces habló del antiguo molino de los Rojas, en las afueras, rumbo al Cerro Placeres, una construcción abandonada y lejos del camino principal. Allí podríamos encontrarnos una vez por semana, sin levantar sospechas. Acordamos vernos los martes por la tarde, cuando él solía visitar familias humildes de la zona como parte de su labor pastoral. Así empezó nuestro ritual secreto. Cada martes, yo inventaba una excusa distinta, que iba a un grupo de estudio bíblico, a visitar a una amiga enferma, a ayudar en la biblioteca parroquial. Mi madre comenzaba a sospechar. Lo notaba en su mirada, en su silencio cuando yo salía demasiado arreglada para algo tan simple. Pero no me detenía. El viejo molino era el refugio perfecto. La casa principal estaba en ruinas, pero el anexo del administrador todavía resistía. Allí, en aquel espacio modesto, nos encontramos una y otra vez ese verano, descubriéndonos no solo en cuerpo, sino también en alma. Conversábamos por horas. Él me hablaba de su infancia en Temuco, hijo de comerciantes devotos que siempre soñaron con tener un hijo sacerdote. Me contó cómo ingresó al seminario siendo casi un niño, sin comprender del todo el compromiso que asumía. Hablaba de sus dudas, de su fe que aún vivía, aunque herida. Yo le contaba de mis sueños, de estudiar, de conocer lugares más allá de Valparaíso, de las expectativas familiares que pesaban sobre mí como la hija menor casarme, tener hijos, seguir el camino que todos esperaban. Y sí, nos amamos. Al principio fueron solo besos, cada vez más intensos, luego caricias temblorosas, descubrimientos tímidos de cuerpos que aprendían el deseo. Álvaro vacilaba, atrapado entre la culpa y el placer. Murmuraba que era pecado mientras sus manos recorrían mi piel. Yo respondía que entonces Dios nos perdonara, guiándolo con mis manos hacia donde más lo deseaba. Fue en una tarde calurosa de enero que nos entregamos por completo. Afuera llovía con fuerza, como si el cielo nos ofreciera un velo de intimidad. Fue torpe, doloroso, como toda primera vez, pero también fue transformador. Después, acostados en el viejo colchón que habíamos conseguido llevar, él lloró. Lágrimas silenciosas que mojaban mi hombro, mientras yo acariciaba su cabello. Murmuró que Dios debía odiarlo. Yo respondí que Dios es amor. ¿Cómo podía odiarnos si lo que hacíamos era por amor? Él no respondió. Solo me abrazó más fuerte, como si yo fuera su única certeza en medio de la tormenta. Desde aquel día, nuestros encuentros se volvieron más urgentes. Ya no era solo deseo. Era una necesidad vital de estar juntos, de encontrar una salida. Y entonces Álvaro empezó a hablar cada vez más en serio sobre dejar el sacerdocio. Había mencionado la posibilidad de pedir una licencia, un alejamiento temporal, alegando que necesitaba replantearse su vocación. Después, quizás, podríamos ir a Puerto Montt, donde su primo podría ayudarle a conseguir un empleo. Había estudiado filosofía antes del seminario. ¿Podría dar clases? Cuando pregunté sobre nosotros, sugirió que, con el tiempo, cuando todo se calmara, podríamos casarnos y tener una vida normal. Qué dulces e imposibles sonaban esas palabras. Quería creer en ellas. Quería imaginar esa vida a su lado, una casa sencilla, hijos, despertar junto a él cada mañana sin miedo ni culpa. Sabía que mis padres jamás aceptarían aquello. Para ellos sería como si él me hubiera seducido, corrompido. Él también reconocía que para sus padres sería como una traición,
no solo a su vocación, sino a la confianza y los sacrificios que hicieron para enviarlo al seminario. Al preguntarle qué haríamos, me besó la frente y dijo que iríamos paso a paso. Primero hablaría con el obispo o pediría orientación espiritual. Prepararía el terreno. Después, podríamos planear nuestra salida, quizás hacia Chillán, lo suficientemente lejos. Acepté, aunque una voz dentro de mí dudaba que fuera tan simple. Me repetía que nada que vale la pena es fácil, y nuestro amor lo valía todo. Febrero trajo consigo os ventos quentes do litorale também, uma mudança que o mudaría tudo. Ao principio, não me alarmei demais como atraso no meu ciclo menstrual. Nunca fora completamente regular. Às vezes o estresse ou mudanças na alimentação provocava atrasos. Mas quando uma semana se converteu em duas, e depois em três, não pude mais ignorar a posibilidade que já me rondava, podía estar embarazada. As señales estaba malí, el cansancio inusual desde que me levantaba, las náuseas matutinas que disimulaba con excusas de malestar, la sensibilidad en los senos. Aún así, me aferraba a la idea de que eran coincidencias. Pero mi madre notó mi palidez una tarde mientras la ayudaba a pelar papas en el patio. ¿Estás comiendo bien, Isabel?, me preguntó. Le mentí, diciendo que era el cansancio del trabajo en la tienda de don Gregorio, que había ampliado mis horarios. Me miró con ese ojo de madre que ve a través de las mentiras. Comentó también sobre mis salidas frecuentes y cuestionó si las actividades del grupo juvenil de la parroquia no me estaban sobrecargando. Bajé la mirada hacia mis manos sucias de tierra y respondí que no, que era importante colaborar con la iglesia, mencionando como el padre Álvaro siempre decía que los jóvenes eran el futuro de la comunidad. Al pronunciar su nombre, sentí el calor subir a mis mejillas. Desde nuestra conversación sobre su posible renuncia al sacerdocio, nuestros encuentros se habían vuelto más intensos, más desesperados, como si cada uno pudiera ser el último antes de un gran cambio. Mi madre murmuró, sin parecer convencida. Me pidió que tuviera cuidado, y comentó que el padre tenía una mirada que no le gustaba. Cuando le pregunté qué quería decir, lo describió como ojos hambrientos, que observaban demasiado a las muchachas. Hizo la señal de la cruz, pidiendo perdón por hablar así de un hombre consagrado, pero afirmó tener un mal presentimiento. Guardé silencio, el corazón agitado. ¿Podía ser que sospechara? ¿Podía alguien más notar cómo me miraba Álvaro durante las misas y las reuniones pastorales? Respondí que imaginaba cosas, que el padre era simplemente atento. Ella se encogió de hombros y volvió a las papas, añadiendo que yo era su hija menor y que solo quería protegerme. Esa noche, en la oscuridad de mi habitación, sus palabras resonaban en mi cabeza. Si supiera de que debía protegerme, no sería de Álvaro, sino de mí misma y de mis propias decisiones. Y tal vez, ya era demasiado tarde. A la mañana siguiente, reuní valor y fui a la farmacia de don Genaro, al otro extremo de la ciudad, donde nadie me conocía bien. Compré un remedio que, según decían las mujeres mayores, ayudaba a bajar la regla si solo era un retraso, hierbas amargas que mezclé con miel, como se indicaba, y tomé durante 3 días. No pasó nada, salvo un dolor de estómago que me hizo faltar al trabajo. La realidad se volvió ineludible. Yo, Isabel Riquelme Tapia, hija de Esteban y Teresa, muchacha de familia en Valparaíso, estaba embarazada. Y el padre era el hombre que todos veneraban, el que guiaba almas hacia Dios, el que había hecho votos de castidad ante el Altísimo. Nuestro siguiente encuentro estaba marcado para el martes siguiente. Fueron los 7 días más largos de mi vida. No podía comer ni dormir. En la tienda, dejé caer una tela cara en el barro, lo que me valió una fuerte reprimenda. En la misa del domingo, no tuve valor de mirarlo, ni de recibir la comunión de sus manos. Notó mi ausencia. Vi sus ojos buscándome entre la multitud, la preocupación reflejada en su rostro. Cuando al fin llegó el día, fui al viejo molino de los Rojas con el corazón pesado como plomo. La tarde estaba gris, amenazando lluvia, como si el cielo compartiera mi tristeza. Álvaro ya me esperaba, sentado en los escalones de piedra. Su rostro se iluminó al verme, pero la alegría desapareció al notar mi expresión. Se levantó, preocupado. No respondí a sus preguntas. Solo entré a la casa, sintiendo que las piernas me fallaban. Me senté en la vieja silla que habíamos llevado allí. Él se arrodilló frente a mí, tomó mis manos frías, me suplicó que hablara, que le estaba asustando. No había palabras correctas para lo que tenía que decir. Así que lo solté de golpe. Estoy esperando un hijo. Tu hijo. El silencio que siguió fue eterno. Su rostro pasó por una tormenta de emociones: shock, incredulidad,
miedo, y finalmente un pánico tan nítido que casi sentí pena por él. Murmuraba Dios mío una y otra vez, caminando de un lado a otro, pasando las manos por el cabello. Yo lloraba, sin poder evitarlo. No sé qué esperaba. Tal vez que me abrazara, que dijera que todo estaría bien. Pero su reacción fue puro terror. Le recordé que no era solo mi culpa. Él también lo sabía. Me miró con lágrimas en los ojos y se arrodilló otra vez, apoyando la cabeza en mi regazo. Sus hombros temblaban. Acaricié su cabello con ternura, como si los roles se hubieran invertido. Ahora yo era quien debía consolarlo, ser fuerte. Le pregunté qué haríamos. Él alzó el rostro empapado y dijo que no sabía, que un hijo lo cambiaba todo. Intentó decir que antes era diferente, que ahora la situación era mucho más grave. Un escándalo que destruiría todo, su vocación, mi honor, el futuro que habíamos imaginado. Le recordé que aún podíamos comenzar de nuevo. Sería duro, sí. Nos juzgarían. Pero podríamos afrontarlo juntos, por nuestro hijo. Por un momento vi esperanza en sus ojos, pero se desvaneció rápidamente. Volvió a ser el sacerdote que calculaba cada paso. Dijo que necesitaba tiempo, unos días, que hablaría con alguien que pudiera ayudar, un mentor del seminario. Me sostuvo el rostro con las manos y prometió encontrar una salida buena para todos. Pero ya no podía decir nuestro hijo. Y eso, lo decía todo. Nos despedimos con un beso triste, sin la pasión de antes. Acordamos vernos en el mismo lugar, a la misma hora, la semana siguiente. Y al salir, sentí que algo en mí también se estaba despidiendo. Desde la puerta del molino, miré hacia atrás y vi a Álvaro de rodillas sobre el suelo polvoriento, las manos juntas en oración, la figura misma de la desolación. La semana que siguió fue un borrón de angustia y miedo. En casa, intentaba actuar con normalidad, pero cada vez se hacía más difícil ocultar las náuseas matutinas, el cansancio, los cambios sutiles en mi cuerpo que ojos atentos como los de mi madre pronto notarían. En el trabajo, don Gregorio me llamó aparte luego de que, por tercera vez esa semana, derribara una pila de telas que estaba organizando. ¿Estás enferma, hija?, me preguntó. ¿Necesitas unos días? Respondí que no, que solo estaba un poco distraída, y me disculpé, prometiendo que no volvería a ocurrir. Me miró con desconfianza, pero no insistió. Antes de que regresara al mostrador, sin embargo, me puso la mano en el hombro y me dijo: si necesitas hablar, mi señora y yo tenemos la casa abierta para ti. Te tenemos cariño, Isabel. Fue un gesto de bondad que casi me hizo derrumbarme allí mismo. Si al menos todo fuera tan sencillo como hablar con mi patrón y su esposa. En la iglesia, evité al máximo cruzarme con Álvaro. Fui a misa a la parroquia de San José, en el otro extremo de Valparaíso, bajo las protestas de mi madre, que no entendía por qué quería ir tan lejos cuando teníamos la iglesia matriz tan cerca. Inventé una historia sobre una novena especial que había prometido seguir. El martes tardó una eternidad en llegar. Cuando finalmente lo hizo, fui al molino de los Rojas con el corazón un poco más ligero. La semana de reflexión debía haber ayudado a Álvaro a poner sus ideas en orden, a encontrar una solución práctica para nuestro problema. Tal vez ya hubiera hablado con el obispo, preparado su salida de la iglesia. Pero cuando llegué, el molino estaba vacío. Esperé 1 hora. 2. Hasta que el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de rojo sangre. No apareció. Volví a casa confundida, asustada, sintiéndome traicionada. Al día siguiente fui a la iglesia matriz, decidida a encontrarlo. La señora que limpiaba el altar me dijo que el padre Álvaro había viajado. Cuando pregunté a dónde y cuándo regresaría, me respondió que no sabía con certeza, que el obispo de Santiago lo había llamado con urgencia, y que el padre Vicente, un anciano ya retirado, cubriría las misas por un tiempo. Sentí el mundo girar a mi alrededor. Se había ido sin avisar, sin dar explicaciones. Había huido del problema. De mí. De nuestro hijo. Fue entonces cuando comenzaron los rumores, que el obispo lo había enviado a una misión especial en el sur de Chile, en alguna parroquia olvidada de Chiloé, donde hacían falta sacerdotes. Otros decían que había pedido ir a un monasterio en la cordillera para un retiro espiritual. Las beatas de la iglesia competían por ver quién tenía la información más precisa, quién conocía mejor los detalles de la repentina partida del joven y querido padre. Nadie, claro, relacionaba su partida con la joven pálida de la tienda de telas, que ahora llevaba en el vientre el secreto más explosivo de Valparaíso. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Cada mañana despertaba con la esperanza de que todo fuera solo una pesadilla, que Álvaro regresara,
que llamara a mi puerta diciendo que había encontrado una solución, que estaríamos juntos. Pero no volvió. Ninguna carta. Ningún recado. Mi madre notaba que algo andaba mal. Me encontraba llorando varias veces. Preguntaba qué sucedía. Yo inventaba excusas, una pelea con una amiga, cansancio, un libro triste. Ella fingía creerme, pero sus ojos sabían que era algo más profundo. Mientras tanto, mi vientre, aún imperceptible para los demás, comenzaba a endurecerse con una firmeza que solo yo notaba. Mis pechos pesaban más. Las náuseas no daban tregua. Ya no podía negar la realidad. Llevaba en mí al hijo de un sacerdote, que había huido de su responsabilidad. Fue en ese momento de desesperación que recibí una carta sin remitente, solo con mi nombre en el sobre. La letra la habría reconocido en cualquier parte. La caligrafía elegante de Álvaro, que tantas veces había admirado en los folletos parroquiales. Con las manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta breve y un fajo de dinero. Decía que no había tenido fuerzas para enfrentar la situación. Que iría a un monasterio en el sur del país a hacer un retiro espiritual por tiempo indefinido. Que había solicitado una transferencia a otra diócesis más adelante. Que rezaba por mí y por la criatura todos los días. Que Dios nos perdonara. No firmaba. No hacía falta. Cada palabra era una puñalada en el pecho. No volvería. Había elegido su sotana sobre nosotros. Me había abandonado. Rompí la carta en pedazos diminutos, con las lágrimas nublando mi vista. El dinero, sin embargo, lo guardé. El orgullo no alimentaría a una criatura, ni pagaría una partera cuando llegara el momento. Fue mi tía Magdalena, hermana menor de mi madre, quien me salvó. Vivía sola en Limache, una ciudad vecina a Valparaíso. Era viuda, sin hijos. Vivía en una casa sencilla. Cuando era niña, solía pasar las vacaciones con ella. Mujer de pocas palabras, pero de gran corazón. Reuní el coraje y fui a visitarla un domingo. Ya no podía guardar ese secreto sola. Iba a explotar. Necesitaba a alguien que me escuchara sin juzgar, y ella siempre había tenido ese don. Le conté todo. Desde la primera mirada en la iglesia hasta la carta cobarde. Lloré como nunca antes, allí, en su cocina simple, con olor a pan amasado y café recién hecho. Me escuchó en silencio. Los ojos atentos. Las manos ásperas sosteniendo las mías de vez en cuando. Al terminar mi relato, no hubo sermón. Solo un suspiro, una mano pasando por sus cabellos grises, y el reconocimiento de que yo cargaba una cruz pesada, pero que no tendría que cargarla sola. Ella me ayudaría. El plan era sencillo. Diría a mis padres que tía Magdalena estaba enferma y necesitaba ayuda. Iría a vivir con ella por un tiempo, hasta que naciera la criatura. Luego decidiríamos qué hacer. Era una solución temporal, pero nos daría tiempo para pensar. Volví a casa con una extraña sensación de alivio y temor. Alivio por haber compartido el secreto. Por tener un plan. Miedo por lo que vendría. Por lo que dirían mis padres cuando supieran. Por el futuro incierto de mi hijo. No fue difícil convencerlos. Tía Magdalena realmente no andaba bien de salud. Sufría de reumatismo que empeoraba con el frío, además de presión alta. La idea de que yo fuera a ayudarle les pareció sensata. Mi madre incluso dijo que sería bueno para mí aprender a cuidar una casa, que ya tenía edad para eso. Así, un sábado de abril, partí hacia Limache con 2 maletas y el corazón pesado. La despedida fue dolorosa, no por la distancia, la ciudad estaba a menos de 2 horas, sino por la mentira. Sabía que al regresar, nada sería igual. Limache era aún más pequeña que Valparaíso, una plaza central, unas pocas calles de tierra, casas sencillas y una iglesia que parecía derretirse bajo el sol de otoño. Pero con la ventaja de que casi nadie me conocía. Podía ser solo una joven ayudando a una tía enferma, sin miradas curiosas ni preguntas indiscretas. La casa de tía Magdalena estaba en una calle lateral, alejada del centro. Era pequeña pero acogedora, 2 cuartos, sala y cocina juntos. Un patio con gallinas, árboles de palto y un limonero enorme. El baño era externo, sencillo pero limpio. Había preparado para mí el cuarto de huéspedes, que antes había sido del difunto esposo. Una cama individual, un ropero antiguo, una pequeña mesa con un florero y unas cortinas que ella misma había tejido en crochet. Allí, en ese cuarto humilde, en esa casa de piso de cemento y paredes encaladas, pasé los meses más transformadores de mi vida. El tiempo en Limache transcurría lentamente. Los días eran iguales. Me levantaba temprano,
Ayudaba a tía Magdalena con el desayuno, luego con las tareas de la casa. Por las tardes nos sentábamos en la pequeña terraza. Yo bordaba, y ella me había enseñado punto de cruz. Decía que ayudaba a calmar la mente. Ella tejía pequeñas prendas para el bebé, suéteres, botitas, mantas. Por la noche escuchábamos la radio y conversábamos sobre todo y nada. Tía Magdalena me contaba historias familiares, recuerdos de cuando ella y mi madre eran niñas. Me hablaba de mi abuelo, un hombre severo pero justo, y de mi abuela, que murió muy joven de tuberculosis. Me contaba lo difícil que fue crecer sin madre y con un padre incapaz de demostrar afecto. La escuchaba fascinada, comprendiendo mejor a mi propia madre, entendiendo su dureza, su preocupación constante, su miedo a que algo malo nos pasara. Mi barriga crecía. Ya no podía salir al pueblo sin temor a ser reconocida. Tía Magdalena hacía las compras. Los cambios en mi cuerpo eran ahora visibles, innegables. Ya no era solo un secreto en el alma, era una vida que latía dentro de mí, empujando el pasado hacia un futuro incierto. Durante aquellos meses en Limache, mi rutina se volvió silenciosa y repetitiva. Ayudaba en lo que podía para no pensar demasiado. Cuando alguien preguntaba por mí, tía Magdalena siempre respondía que estaba ayudándola en casa, cuidándola. En el tercer mes de mi estadía, mi madre vino a visitarme desde Valparaíso. Fue una visita tensa. Me observaba con una mirada distinta, fija, notando los cambios en mi cuerpo a pesar de la ropa suelta que usaba. No preguntó nada, pero sus ojos lo decían todo. Sabía. O al menos, sospechaba. Yo no estaba preparada para confirmar sus temores, y ella tampoco estaba lista para escuchar la verdad. Permaneció solo un día. Volvió a Valparaíso con una canasta de limones del patio trasero de tía Magdalena y dejó tras de sí un silencio denso, que se instaló entre nosotras como una neblina. Lloré toda la noche después de su partida, sintiendo el abismo que se abría entre mi familia y yo. Tía Magdalena, con sus casi 80 años y su sabiduría tranquila, hizo lo posible por consolarme. Me decía que con el tiempo todo sería más fácil, que cuando naciera el bebé podríamos hablar con mayor claridad. Me aferraba a esas palabras como quien se aferra a un pedazo de madera en un naufragio. Necesitaba creer que había un futuro para mí y para mi hijo, aunque fuera diferente del que había imaginado. De Álvaro no supe nada más. Aparte de aquella carta, me preguntaba constantemente dónde estaría, qué estaría haciendo, si alguna vez pensaba en mí, si sentía remordimiento, si tendría el valor de conocer a su hijo algún día. Fue en una madrugada lluviosa de julio cuando comenzaron las contracciones. Eran intensas, más fuertes de lo que jamás había sentido. Tía Magdalena, que había visto muchas cosas en su larga vida, reconoció de inmediato los signos del parto y llamó a doña Sebastiana, la partera del pueblo. Una mujer de manos curtidas, rostro serio y alma generosa, que había traído al mundo a la mitad del Limache. Llegó rápidamente con su maletín de cuero y sus instrucciones claras: agua caliente, toallas limpias, tijeras hervidas. El parto fue largo. Doloroso. Una prueba de resistencia y fe. No hubo anestesia. Ni médico. Solo una partera experimentada, y una tía amorosa a mi lado. En cada contracción pensaba en Álvaro, en cómo me había dejado sola, en cómo no podría perdonarlo jamás. Pero entonces, después de lo que pareció una eternidad, escuché un llanto fuerte, decidido, el sonido más poderoso que jamás había oído. Mi hijo había llegado al mundo, anunciando su presencia con fuerza. Me lo entregaron envuelto en una manta, pequeño, rojizo, llorando con energía. Al verlo, todo el sufrimiento, la vergüenza y la tristeza parecieron desvanecerse. Lo miré a los ojos y sentí un amor que jamás creí posible, un amor que eclipsaba todo lo demás. Lo llamé José. Un nombre fuerte, sencillo, que no revelaba su origen ni el peso del pasado. Un nombre que podría abrir caminos, no cerrarlos. Tía Magdalena, emocionada, me acompañó en ese primer instante de maternidad. En ese momento tomé una decisión definitiva. Álvaro había hecho su elección al irse. Ahora yo haría la mía. Criaría a mi hijo sola. Con orgullo. Con amor. Él no necesitaría saber que su padre era un hombre que eligió sus votos por encima de su propia sangre. José dormiría en mi pecho esa noche, y en muchas otras. Y juntos encontraríamos un nuevo camino. Los primeros meses fueron agotadores, pero también los más felices de mi vida. Noches sin dormir, lactancia constante, montones de pañales por lavar, ropitas diminutas que planchar, pero también hubo sonrisas desdentadas, calor de su cuerpo contra el mío, la certeza de tener algo valioso.
Algo que nadie podría quitarme. Tía Magdalena fue un ángel en ese tiempo. Me ayudó a descansar. Cuidaba de José. Me enseñaba con paciencia los secretos de ser madre, aunque nunca hubiera tenido hijos propios. Me preparaba infusiones para aumentar la leche, sopas que me fortalecían. Me decía que debía estar fuerte, que ese niño me necesitaría mucho. Mis padres no sabían nada del nacimiento. No tenía valor para contarles. Inventaba excusas cada vez que llamaban o querían venir, que tía Magdalena estaba peor, que el clima no ayudaba, cualquier pretexto para retrasar el inevitable enfrentamiento. Pero sabía que no podría ocultar a José para siempre. Estaba creciendo rápido, fuerte, con mejillas redondas y ojos vivaces, que cada vez se parecían más a los de su padre. Cuando José cumplió 4 meses, reuní el valor que me faltaba. Escribí una carta a mi madre contándole todo. No mencioné a Álvaro. Solo dije que había cometido un error, que estaba arrepentida, pero que amaba a mi hijo y deseaba criarlo con dignidad. Pedí perdón por el dolor causado, pero no por José. Nunca me arrepentiría de tenerlo. La respuesta no fue una carta, sino una visita. Una semana después de enviarla, escuché golpes en la puerta. Era una tarde cálida de noviembre. José dormía en su cuna improvisada, que un vecino había conseguido para nosotros. Abrí la puerta, y allí estaba mi madre. Sola. Pálida. Con ojeras profundas. Nos miramos en silencio durante unos segundos. Luego entró, y me abrazó. Ese abrazo silencioso, desesperado dijo más que cualquier palabra. Le mostré a José, dormido y ajeno al drama que nos envolvía. Mi madre lo miró largamente, con tristeza, y una ternura resignada. Le conté una versión simplificada de los hechos, que me había involucrado con un joven que prometió matrimonio y desapareció al saber de mi embarazo. No mencioné que era un sacerdote. Esa verdad era demasiado pesada. Demasiado destructiva. Ella no insistió. Tal vez sospechaba. Tal vez prefería no saber. Se quedó 3 días con nosotros. Cuidó de José como solo una abuela puede hacerlo. Me enseñó a calmar sus cólicos, a ayudarlo a eructar, a reconocer los distintos tipos de llanto. Antes de irse, me dio un aviso claro. Tu padre aún no sabe. Yo me encargaré de contarle, a mi manera, en su momento. Pero no puedo prometerte cómo va a reaccionar. Comprendí lo que no dijo, que tal vez él nunca me perdonaría. Que las puertas de la casa donde crecí podrían permanecer cerradas durante mucho tiempo. Pasaron los meses. José crecía rápido, cada vez más vivaz. Cada logro suyo era celebrado con emoción. A veces, mi madre venía a visitarnos. Siempre en secreto. Siempre con regalos escondidos, ropitas, juguetes, algo de dinero ahorrado. Mi padre, como ella había previsto, no tomó bien la noticia. Se encerró en su silencio, luego en su rabia, y finalmente en una tristeza muda. Sentía que había fracasado como padre. Que yo había deshonrado su nombre. Que todos en Valparaíso lo señalaban con miradas. Mi madre me pedía paciencia. Decía que él era un hombre bueno, pero orgulloso. Que algún día, con el tiempo, querría conocer a su nieto. Yo quería creerlo. Anhelaba un día regresar a Valparaíso y presentar a José a la familia, al mundo. Pero sabía que no sería fácil. Ser madre soltera aún era motivo de chismes, de juicio. Fue tía Magdalena quien propuso un nuevo comienzo. Tenía una amiga en Quillota, doña Clotilde, que regentaba una pensión para mujeres. Allí, en una ciudad más grande y anónima, podría empezar de nuevo. Encontrar un trabajo. Criar a José sin el peso del pasado. Acepté. Tía Magdalena escribió a su amiga, contando una versión suavizada de mi historia, que era viuda, que mi esposo había muerto antes de que naciera el niño. La historia de la viudez era más aceptable. Menos propensa al escándalo. Doña Clotilde respondió rápido, ofreciendo un cuarto en la pensión y su ayuda para encontrar empleo. Despedirme de tía Magdalena fue una de las cosas más dolorosas que hice. Aquella mujer de manos ásperas y corazón inmenso me había dado un refugio cuando más lo necesitaba. Le debía más de lo que podría pagar jamás. Me abrazó fuerte y me deseó fuerza, fe y paciencia. Y así partí, con José en brazos, rumbo a Quillota. Dejé atrás Limache, un lugar que me había ocultado cuando más lo necesité, pero que ya no podía seguir conteniendo mi historia. Era hora de construir una nueva. Desde cero. Quillota me recibió con sus calles planas, sus jardines floridos, su olor a pan amasado y tierra mojada después de la lluvia.
La pensión de doña Clotilde quedaba en una calle tranquila, no muy lejos del centro. Era una casona antigua, de paredes gruesas que mantenían el interior fresco incluso en los días más calurosos. Contaba con 10 habitaciones, ocupadas principalmente por mujeres jóvenes que trabajaban en tiendas o asistían a clases. La mía era pequeña, pero limpia, con espacio suficiente para una cama individual, una cunita para José y una cómoda sencilla. Doña Clotilde era una mujer robusta, viuda como supuestamente yo lo era, con ojos bondadosos y una manera práctica de lidiar con las cosas. Desde el principio trató a José como a un nieto más, consintiéndolo con galletas caseras, contándole cuentos, y dejándolo jugar en el pequeño jardín del fondo. Decía que los niños daban trabajo, pero también alegría al hogar. Fue ella quien me consiguió mi primer empleo en Quillota, en una tienda de ropa propiedad de una conocida suya. No pagaba mucho, pero era suficiente para cubrir el alquiler del cuarto y las necesidades básicas. Mientras yo trabajaba, doña Clotilde cuidaba de José con la ayuda de doña Elcira, una señora morena de sonrisa fácil y corazón aún más grande. La vida en Quillota era diferente, anónima, libre del peso de las miradas de reprobación y de los chismes malintencionados. Nadie cuestionaba mi historia de viudez. Nadie se preocupaba demasiado por mi pasado. Solo era otra madre, luchando por criar a su hijo con dignidad. Poco a poco fui construyendo una rutina, haciendo amistades, encontrando mi lugar en aquella ciudad tranquila y generosa. Mi madre escribía con regularidad desde Valparaíso, enviando noticias de la familia. Mi padre aún no se había rendido, seguía negándose a hablar del nieto. Pero mis hermanos, especialmente Benjamín, el mayor, mostraban interés en conocer a José. A veces, mi madre me decía que, cuando las heridas cicatrizaran un poco, podría llevar a José a conocer a la familia. Yo esperaba ese día, pero no depositaba todas mis esperanzas en él. Había aprendido que la vida rara vez sigue el camino que uno planea. A veces, es necesario trazar nuevas rutas, avanzar, dejar atrás lo que no se puede cambiar. Para complementar mis ingresos, empecé a coser por las noches, después de que José se dormía. Había aprendido el oficio de mi madre y siempre tuve manos hábiles con la aguja. Comencé haciendo pequeños arreglos para las otras chicas de la pensión. Luego, vestidos simples, blusas, faldas. Pronto tuve una clientela fiel, que valoraba mis acabados cuidados y los detalles delicados. José crecía sano y fuerte, ajeno a las complicaciones que rodeaban su origen. Para él, solo existíamos nosotros dos contra el mundo, con el apoyo de doña Clotilde, de doña Elcira, y más tarde, de los amigos que fui haciendo. Era un niño alegre, curioso, listo como él solo, y cada día se parecía más a su padre. Cuando empezó a hacer preguntas sobre su papá, no el celestial, sino el de verdad, el que creía haber perdido, inventé historias. Le mostré una foto recortada de una revista antigua, un hombre apuesto que bien podía pasar por su padre. Le dije que había sido un buen hombre, trabajador, que Dios se había llevado demasiado pronto. Era más fácil así. Con el tiempo, José ingresó a la escuela. Aprendió a leer y demostró facilidad para las matemáticas. Su maestra solía decir que tenía cabeza para los números. A los 10 años, ya me ayudaba con las cuentas de las clientas, sumando montos y calculando los cambios mentalmente. Para entonces, ya habíamos dejado la pensión de doña Clotilde. Alquilé una casita sencilla de 2 habitaciones, cerca de la escuela. La costura se había vuelto mi ocupación principal, más rentable que el trabajo en la tienda del cual eventualmente me desvinculé. Tenía una clientela leal, mujeres de clase media que apreciaban mis vestidos bien terminados y las blusas bordadas con esmero. La vida seguía. No como la había imaginado a los 19 años, cuando me enamoré del joven sacerdote de la parroquia, pero sí de una forma digna. Una vida que había construido con mis propias manos. A pesar de los errores y tropiezos de Álvaro, no tuve más noticias directas, salvo aquella carta. De vez en cuando, a través de conocidos o parientes de Valparaíso, me llegaban fragmentos de información, que había salido del monasterio en el sur, que después de unos años pidió ser transferido a una parroquia en una zona rural, donde nadie lo conocía. Que nunca volvió a poner un pie en su ciudad natal. A veces me preguntaba si pensaba en nosotros. Si sentía curiosidad por el hijo que nunca conoció. Si la culpa lo roía tanto como a mí. La tristeza. Pero con el tiempo, incluso eso fue perdiendo importancia. Álvaro se convirtió en un recuerdo lejano, un error juvenil, un capítulo cerrado. José era mi presente. Mi futuro. Mi redención. Cuando José cumplió 17 años,
algo sucedió que volvió a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Llegó de la escuela con un papel en la mano y el rostro iluminado por la mayor alegría que le había visto. Había aprobado el examen para trabajar en el Banco Nacional de Quillota. Era un empleo seguro, respetable, bien remunerado, una enorme conquista para un joven criado por una madre soltera en los márgenes de la ciudad. El señor Alvarado, gerente del banco, decía que nunca había visto a nadie con tanta facilidad para los números. Empezaría como pasante, pero si demostraba su capacidad, podría ser contratado en poco tiempo. Aquella noche, cuando José ya dormía, observé la foto de su graduación de secundaria que colgaba en la sala. La semejanza con Álvaro era innegable, los mismos ojos intensos, el mismo mentón firme, incluso el mismo gesto al fruncir el ceño mientras se concentraba. Por un momento sentí una punzada de dolor, al pensar en lo que pudo haber sido. En las elecciones que hicimos. En el padre que José nunca conoció. Pero ese dolor ya no tenía la misma fuerza. Había aprendido a vivir con él, a transformarlo en algo más suave, más resignado. Álvaro tomó su camino, y yo tomé el mío. Y al mirar a nuestro hijo, al hombre honesto, bueno, trabajador en que se había convertido, no podía decir que me arrepentía. A los 23 años, José anunció que iba a casarse. Su prometida, Mariana, era una joven sencilla, hija de comerciantes de Quillota, a quien conoció en la iglesia. Sí, José asistía a misa con regularidad. Algo que nunca le impuse, pero que eligió por sí mismo. Tal vez algo de eso estaba en su sangre, pensé con ironía. El matrimonio sería sencillo, en la parroquia de San Martín, con una pequeña recepción en el salón comunitario. José insistió en que invitáramos a toda la familia de Valparaíso. Decía que ya era hora de cerrar heridas, de conocer a sus tíos, a sus primos. De que sus abuelos lo vieran tal cual era. Escribí a mi madre, quien ahora visitaba Quillota 2 veces por año y se hospedaba en mi casa sin que mi padre supiera. Le conté sobre el casamiento y extendí la invitación. Su respuesta llegó pronto. Vendría junto con mis hermanos y sus familias. Mi padre. Bueno, él aún no estaba listo. Incluso después de tantos años, la herida de la decepción seguía abierta. Fue en esa época, con los preparativos a todo vapor, que comencé a pensar nuevamente en Álvaro. Sentía que José merecía saber la verdad sobre sus orígenes antes de formar su propia familia. Y tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de cerrar ese ciclo. Encontrarlo no fue fácil. Ya no estaba en el monasterio donde se había refugiado años atrás. Eso lo supe a través de contactos. Luego de muchas consultas discretas, cartas, llamadas, me enteré de que se había trasladado a Coyhaique, en el extremo sur de Chile, a una parroquia donde nadie lo conocía. Reuní mis ahorros, compré un pasaje de autobús y emprendí el viaje más largo de mi vida. José creyó que iba a visitar a una prima lejana. No mentí del todo. De cierta forma, iba a encontrar a alguien que era parte de su sangre. El trayecto duró más de 30 horas. Chile es largo cuando se lo cruza de norte a sur. Llegué a Coyhaique agotada, con la espalda adolorida y el corazón encogido. La ciudad me recordó un poco a Limache, por su calma y su aire limpio, pero el frío del sur se sentía en los huesos. La parroquia de San Juan Bautista estaba en el centro, una iglesia sencilla de madera, rodeada de árboles altos y gente amable. Pregunté por el padre Álvaro. Un joven me indicó la casa parroquial. Una señora anciana, de cabello blanco y acento sureño marcado, me dijo que el padre estaba en misa y que regresaría en una hora. Esperé sentada en la plaza, viendo a los niños jugar, a los ancianos conversar, a la vida pasar sin prisa. Y entonces lo vi. Álvaro venía caminando por la acera, con el mismo paso tranquilo de siempre, pero mucho más envejecido. El cabello, que antes era oscuro y espeso, ahora era completamente gris. Su rostro mostraba marcas profundas, no solo del tiempo, sino también del peso de los años vividos, y callados. Vestía sotana. Llevaba una pequeña Biblia bajo el brazo y saludaba a todos con una sonrisa serena. Cuando me vio, se detuvo de golpe. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con duda, y finalmente con algo que parecía tristeza. No dijo mi nombre. Tampoco yo dije el suyo. Solo nos miramos en silencio por largos segundos. Fue él quien rompió el hielo. Nunca pensé que me encontrarías. Tampoco pensé que lo haría, respondí. Nos sentamos en una banca del jardín de la parroquia. El silencio era espeso, incómodo, denso como los años que nos separaban. Él me preguntó por José. Le conté todo, su infancia en Limache, nuestra vida en Quillota, su trabajo en el banco, su boda próxima.
Álvaro escuchaba con los ojos bajos, las manos apretadas entre las rodillas. No lloró. Pero su respiración se agitó, como si cada palabra lo golpeara por dentro. ¿Él sabe quién soy?, preguntó. Negué con la cabeza. Siempre pensé que un día podrías venir y contárselo tú. No respondió de inmediato. Luego murmuró. No sé si merezco eso. Le respondí que no era cuestión de merecer, sino de asumir. José tenía derecho a saber de dónde venía. Y él, como hombre, debía encarar las consecuencias de su pasado. Álvaro venía caminando por la vereda, con el mismo paso tranquilo de siempre, pero mucho más envejecido. El cabello, que antes era oscuro y espeso, ahora era completamente gris. Su rostro mostraba marcas profundas, no solo del tiempo, sino también del peso de los años vividos y silenciados. Vestía sotana. Llevaba una pequeña Biblia bajo el brazo y saludaba a todos con una sonrisa serena. Cuando me vio, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con duda, y finalmente con algo que parecía tristeza. No dijo mi nombre. Tampoco yo dije el suyo. Solo nos miramos en silencio durante largos segundos. Fue él quien rompió el silencio. Nunca pensé que me encontrarías. Tampoco pensé que lo haría, respondí. Nos sentamos en una banca del jardín de la parroquia. El silencio era espeso, incómodo, denso como los años que nos separaban. Él me preguntó por José. Le conté todo, su infancia en Limache, nuestra vida en Quillota, su trabajo en el banco, su matrimonio próximo. Álvaro escuchaba con los ojos bajos, las manos apretadas entre las rodillas. No lloró. Pero su respiración se volvió agitada. Como si cada palabra lo golpeara por dentro. ¿Él sabe quién soy?, preguntó. Negué con la cabeza. Siempre pensé que algún día podrías venir y contárselo tú. No respondió de inmediato. Luego murmuró. No sé si merezco eso. Le respondí que no se trataba de merecer, sino de asumir. José tenía derecho a saber de dónde venía. Y él, como hombre, debía enfrentar las consecuencias de su pasado. Álvaro suspiró profundamente. ¿Él me odiará? No lo sé, respondí con sinceridad. José es un buen hombre. Noble. Justo. Pero también tiene un carácter firme. Y no tolera la mentira. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Tú me odias? Lo miré con calma. Durante mucho tiempo lo hice. Por el abandono. Por la cobardía. Pero ya no. Aprendí a perdonarte, aunque nunca lo hayas pedido. Se pasó la mano por el rostro. Su voz era apenas un susurro. No supe cómo lidiar con lo que sentía por ti, ni con lo que hice. Me escondí en mi sotana. Pensé que alejarme era lo más piadoso. Pero cada día, desde que partí, pensé en ustedes. Cada vez que daba una misa, cada vez que hablaba de amor, de familia, me sentía un hipócrita. No lo necesitábamos perfecto, Álvaro. Solo presente. Él asintió, derrotado. Nos quedamos en silencio. El sol comenzaba a bajar, tiñendo de dorado los vitrales de la iglesia. ¿Puedo escribirle?, preguntó. Puedes. Pero no le ocultes nada. Ya no es un niño. Me prometió que lo haría. Que escribiría con la verdad. No pedí más. No le dije si lo perdonaba del todo. Tampoco él lo pidió. Antes de irme, me acompañó hasta la terminal de buses. Me ayudó con la maleta y me dio un sobre con dinero que rechacé. Este camino lo recorrí sola. Y sola lo terminaré, dije. Nos despedimos con un abrazo largo, lleno de todo lo que nunca fue dicho. Volví a Quillota con el corazón más liviano. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, al fin, había cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo entreabierta. Pasaron algunas semanas hasta que José recibió la carta. Yo no sabía que había escrito Álvaro. No me atreví a preguntar. José llegó esa noche con el sobre en la mano y el rostro pálido. Se sentó frente a mí en la cocina y dijo: ¿Es verdad? Asentí. No preguntó detalles. Solo me miró durante un largo rato, con los ojos llenos de una tristeza que me desgarró el alma. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque quise protegerte, de él, de su cobardía, del juicio de los demás. Porque era joven, porque tuve miedo, y porque, a veces, las madres también nos equivocamos. Él bajó la mirada. Apretó el sobre entre sus manos. No sé si quiero conocerlo. No tienes que hacerlo, respondí. No le debes nada. Pero a veces, conocer el pasado ayuda a entender quiénes somos, y quiénes no queremos ser. Me abrazó. Gracias por todo lo que hiciste sola, mamá. Nunca estuve sola, hijo.
Te tuve a ti. Ese abrazo selló algo más fuerte que cualquier verdad revelada, el vínculo irrompible entre nosotros. El matrimonio de José con Mariana fue hermoso. Sencillo, íntimo, lleno de amor verdadero. Mi madre vino desde Valparaíso, esta vez acompañada por mi padre. Él no dijo una palabra sobre el pasado. Solo me abrazó con fuerza al llegar, como si ese gesto fuera su forma de decir, te perdono, te extraño, aún eres mi hija. Durante la ceremonia, José se veía radiante. Mariana, con un vestido que yo misma confeccioné, parecía salida de un sueño. Cuando me tocó hablar en la recepción, me puse de pie con un nudo en la garganta. No siempre la vida sale como la planeamos, dije. A veces, nos equivocamos, caemos, perdemos. Pero también tenemos la oportunidad de volver a empezar. De reconstruir desde el amor. De encontrar la luz incluso en medio de la oscuridad. Miré a José, a Mariana, y luego a todos los presentes. Este hijo fue mi luz. Mi razón de seguir. Y hoy, al verlo construir su propia familia, sé que todo valió la pena. Los aplausos fueron cálidos, sentidos. Esa noche, cuando todos dormían, me senté sola en la terraza de casa con una taza de té entre las manos. Miré las estrellas sobre Quillota y sonreí. No había sido un camino fácil. Pero fue mío. Con errores, con dolor, con silencios, y con amor. Un amor prohibido. Un hijo bendito. Una vida tejida a mano, puntada a puntada. Mi nombre es Isabel Riquelme Tapia, y esta fue mi historia. Ay, mi amor, si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, si sentiste que te abrazó, te inspiró o te dio fuerzas, ¿me haces un favorcito a esta abuelita? Sígueme. Sigue esta página para que sigamos encontrándonos por aquí. Hay muchas historias bonitas, muchas lecciones de vida y mucho amor para compartir. Y oye, compártela también con quien necesita escuchar que nunca es tarde para volver a empezar. Será una alegría tenerte cerquita. De corazón a corazón, de tu abuela Isabel.